¿Qué pasa cuando la multitud decide quién es culpable? 250 personas asediando un edificio, un sargento confundido con su propio ladrón y una turba cegada por la discriminación. Hoy verás 3 casos donde la justicia por mano propia fracasó. Prepara tus argumentos porque el debate será intenso. Un saludo rápido a los miembros del canal por apoyar estos videos. Ahora sí, comenzamos. 250 personas, una tanqueta de la policía, un hombre con el rostro cubierto sacado a la fuerza mientras la gente golpea el vehículo en el que va. Todo porque alguien desde la calle creyó ver algo horrible en un balcón. El domingo 14 de junio de 2026 en el barrio Chicó, una de las zonas más exclusivas de la capital colombiana, en un edificio sobre la carrera 19, una familia almuerza en uno de sus apartamentos. Son una pareja de esposos extranjeros, un ciudadano estadounidense de 36 años originario de Texas y su esposa. En este video no vamos a revelar su nombre porque la investigación aún está en curso, aunque algunos medios de comunicación ya lo hicieron público. Lo habían sacado a la terraza para apaciguarle una rabieta. Ese es un apartamento, era un Airbnb, es un Airbnb relativamente pequeño. Con ellos hay 3 menores de edad, una niña de 15 años, un niño de 7 y otro de 4. Son 3 hermanos colombianos a los que esta pareja casi lleva 3 años intentando adoptar en un proceso legal mediante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Llevaban apenas 7 días en una etapa de integración familiar, la cual es una convivencia temporal que es supervisada por las autoridades antes de formalizar la adopción. Durante el almuerzo, una discusión entre los hermanos por un juguete empezó. El niño de 7 años hace una rabieta. El padre adoptivo lo saca al balcón para que tome aire y se calme. En ese momento, una vecina del edificio que observa la situación decide grabar con su celular lo que ella pensaba un acto repudiable hacia el niño. Está buscando al niño. Señor, Está buscando al niño. ¿qué está haciendo? Está buscando al niño. Está buscando al niño. Está buscando. ¡Oiga! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! Vamos a detenernos aquí, porque lo que pasa después tiene un nombre en psicología y entenderlo es fundamental para entender el actuar de los implicados. Se llama sesgo de confirmación. Es un término acuñado por el psicólogo Peter Cargat Wasson en los 60s. Resumidamente nos dice que las personas no buscamos la verdad, buscamos pruebas de lo que ya creemos. Si una multitud decide, desde el primer segundo que está viendo un abuso, cualquier gesto del hombre se vuelve sospechoso. Cualquier explicación suena a mentira. Cualquier duda razonable desaparece. A partir de ese instante ya no se busca aclarar la situación, se busca confirmar la acusación. Otro factor que consideramos fundamental para entender este caso es la mala fama de los extranjeros en Colombia. Existe un perjuicio extendido sobre el turista estadounidense o europeo asociado con la explotación sexual y el turismo sexual en el territorio colombiano. Y hay que ser sinceros, ese prejuicio, aunque injusto en este caso particular, no nace de la nada. Está fundamentado por casos reales que lastimosamente sí han ocurrido en el país a lo largo de los años. Lo que pasó ese día en el barrio Chicó fue el sesgo de confirmación y el estigma social actuando en su máximo esplendor. La vecina que grabó alertó a los otros residentes llamaron a la policía. Todo fue escalando hasta convertirse en una movilización masiva. Un hecho que, como usted ya lo comentaba, fue denunciado por parte de algunos ciudadanos, quienes desde la parte exterior de un edificio empezaron a observar algunas actitudes por parte de este hombre que llamó la atención de la comunidad. Llegó la Policía Metropolitana, la Policía de Infancia y Adolescencia, la SIJIN, incluso el Escuadrón Antidisturbios. Según el abogado que después tomaría el caso, al lugar llegaron a contar entre 200 y 250 personas que, movidos por la indignación, quedaron esperando en la calle. Unos cuantos lograron subir hasta el 4º piso e intentaron forzar la entrada del apartamento en un intento desesperado de llevarse al niño. Para rematar, el hombre y su esposa prácticamente no hablan español. Ninguno de los dos entendía lo que la multitud gritaba desde afuera.
El hombre permaneció retenido dentro del edificio por 3 horas, mientras la policía intentaba contener la multitud afuera y aclarar lo ocurrido. Tuvo que llegar la unidad antidisturbios al punto y también diferentes patrullas para sacar a esta persona que duró cerca de 3 horas adentro de este edificio mientras los policías hacían la verificación pertinente. El abogado del hombre, días después, reflexiona sobre lo que pudo haber pasado si la policía no llega a tiempo. Afortunadamente la policía llega rápido, afortunadamente, y evita lo que pudo terminar en un linchamiento. Si no, esto hubiera podido tomar unas dimensiones de catástrofe. Es decir, aquí hubiera podido haber muertos, en plural, varios muertos. Sí. Esto llegó a tal punto que la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado público condenando los hechos como si ya estuvieran confirmados. Incluso el mismísimo presidente publicó un tuit sobre el hecho, el cual fue eliminado y pidió disculpas por la desinformación. Los 3 menores fueron trasladados a medicina legal. Se les hizo exámenes de todo tipo con especialistas calificados. La conclusión de los profesionales fue unánime. No había ningún rastro de abuso físico ni mucho menos sexual. El testimonio de los propios niños coincidió por completo con esta conclusión. Tanto el niño de 7 años que apareció en el video difundido en redes sociales como el de su hermana, la menor de 15 años de edad, manifestaron ambos que no hubo ninguna situación de violencia o de abuso y que por el contrario se trató simplemente de una discusión entre los niños por un juguete. El hombre recuperó su libertad 2 días después y los menores fueron separados de la pareja mientras evalúan el paso a seguir. Todo el proceso de adopción, 3 años de trámites y cuestiones burocráticas quedaron pausadas. Sin embargo, tanto la pareja como los niños manifestaron su voluntad de continuar con el proceso. Días después, la comunidad del barrio Chicó organizó una marcha pública para pedir disculpas. Cerca de 50 personas salieron a las calles del mismo sector, donde casi ocurre una tragedia. Mientras tanto, el abogado del hombre confirmó que presentará denuncias penales por falso testimonio, fraude procesal, injuria y calumnia contra quienes grabaron y propagaron la acusación. Volvemos a la pregunta con la que abrimos este video. ¿Qué pasa cuando una multitud decide quién es culpable? Por un lado están quienes defienden lo que pasó. Una comunidad que, ante el miedo genuino de que un niño esté siendo agredido, prefiere actuar de inmediato antes de esperar a que las autoridades lleguen. Sobre todo en un país donde para muchos la inacción institucional ha sido la norma, no la excepción. Por otro lado están quienes señalan que un hombre inocente que no entendía el idioma estuvo a punto de ser linchado por una multitud, y un sesgo de confirmación que ya había decidido la culpa antes de tener una sola prueba. Una nace del miedo a la inacción, la otra del miedo a la injusticia. El problema es que esa tarde ambos miedos colisionaron sobre la vida de una familia. Por eso queremos preguntarte, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué pasaría por tu mente si estuvieras mirando hacia ese balcón? Te leemos en comentarios. Ya que estás ahí, suscríbete, es gratis. Norberto Pérez Salas era un sargento retirado de la Policía Nacional con más de 2 décadas de servicio y un pensionado desde 2016, y que la noche del martes 16 de junio del 2016, él y un allegado suyo fueron víctimas de un hurto. Les robaron varias pertenencias de valor en Cartagena. En vez de denunciar y esperar, Pérez Salas tomó una motocicleta junto a su acompañante y decidió ir personalmente a buscar a los responsables con un arma en la cintura. Llegaron hasta el sector Rafael Núñez en el barrio La Herrera, cerca de la vía perimetral, donde encontraron a los hombres que presuntamente los habían robado. Según versiones aún no confirmadas oficialmente, hubo golpes e incluso disparos. Un detalle del cual nos percatamos a la hora de buscar información y creemos que es fundamental mencionar es que a pocos metros de donde ocurría la confrontación, una familia y un barrio entero velaban a un joven de 21 años asesinado por sicarios días antes. Por lo que el dolor y la tensión ya existían, contribuyeron directamente a la reacción de la comunidad. Parte de los vecinos, al ver hombres armados en una confrontación a metros del velorio, llegaron a la conclusión de que estaban presenciando la captura de un criminal. En medio del escándalo llegó una patrulla de policía. Algo para resaltar es que el primer error de identificación no lo cometió la multitud. Según Noticias RCN, los policías, al llegar a la escena, pensaron que el propio Norberto estaba involucrado en el robo que él mismo había denunciado horas antes. En medio de toda esta riña llegó la policía y pensando que el señor Norberto estaba involucrado en el robo, lo capturaron, lo esposaron, lo montaron a la patrulla. Otro reporte agrega que al revisar la moto de Norberto, los uniformados hallaron el arma oculta y, siguiendo el protocolo, lo esposaron junto a su acompañante. La idea era trasladarlos a un CAI. Mientras se preparaban para trasladarlos, la situación se desbordó. La multitud rodeó el vehículo, golpeó a los uniformados y logró zafar a Norberto de los brazos de los patrulleros.
Cuando se iban a dirigir hacia un CAI, nuevamente estos jóvenes lo bajaron de la moto, siguieron golpeándolo hasta ocasionarle la muerte. Quedó completamente indefenso, en el asfalto, frente a decenas de personas armadas con piedras, palos y objetos contundentes. El video que circuló en redes sociales muestra al exuniformado tendido en el suelo mientras es agredido al lado de una moto de la policía. Aquí volvemos a detenernos porque lo que pasó también tiene una explicación psicológica, ya que ha sido estudiada desde hace más de 70 años. La pregunta que probablemente te estés haciendo es, ¿cómo es posible que decenas de personas, muchas de las cuales jamás golpearían a otro ser humano estando a solas, terminen participando en algo así? La respuesta tiene un nombre: desindividualización. Es un concepto descrito en 1952 por los psicólogos Leon Festinger y Theodor Newcomb. Su hallazgo fue que, dentro de un grupo grande, una persona empieza a perder la sensación de ser un individuo que es responsable de sus propios actos. El yo se disuelve por un nosotros, y cuando eso pasa, la culpa se reparte entre tantas manos que, psicológicamente, deja de sentirse como un peso real sobre cualquiera de ellas. A esto se le puede sumar el contagio emocional. El miedo, la rabia o la indignación de una sola persona se transmite casi como una corriente eléctrica a quienes están a su alrededor. 20 personas asustadas y furiosas no sienten el doble de miedo y rabia que 10, sienten literalmente una emoción colectiva mucho más intensa. Si juntamos todo, quedaría así: una comunidad que esa misma noche enterraba a un joven asesinado por sicarios, el rumor de que tenían a otro sicario enfrente y un grupo cada vez más grande donde nadie sentía que la responsabilidad fuera completamente suya. Esa combinación no perdona errores, y esa noche no perdonó. Tras el homicidio, la policía desplegó comandos de apoyo y cercó las vías de escape. Se logró la captura de 4 personas. Logrando la captura de 4 personas en flagrancia en el sector. 3 de estos por los delitos de homicidio y violencia contra el servidor público, presuntamente partícipes de la múltiple agresión contra la persona y contra nuestros policías. Hombres entre los 18 y 22 años con anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Este caso, a diferencia del anterior, no tiene un final limpio. Al momento de hacer este video, los 4 capturados siguen a la espera de las audiencias de legalización, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. No hay condena, no hay sentencia. La familia de Norberto sigue exigiendo respuestas que, según ellos, ni siquiera la propia policía les ha entregado por completo. Si tuvieras que señalar al principal responsable que esto haya ocurrido, ¿a quién elegirías? ¿A una persona buscando su propia justicia? ¿A la policía que comete un error de identificación? ¿O a la turba enardecida por el dolor de un velorio? Blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero. 8 de mayo del 2019, Medellín, en el Día Internacional de la Mujer. Dairon Córdoba había tenido turno hasta altas horas de la noche anterior. Salió esa mañana a comprar cosas para su casa cerca de la iglesia del Calvario. Dairon decide comprarle un arreglo de flores a su esposa. Él cuenta que en ese momento un sujeto le arrebató el dinero y huyó. Por instinto, él salió corriendo detrás para recuperar lo que era suyo. El ladrón, al sentirse alcanzado, invirtió los papeles, gritó «¡Ayuda, ladrón!», señalando a su propia víctima para zafarse de él y desviar la atención de la gente que empezaba a mirar. Los que estaban alrededor y no conocían el contexto vieron a un hombre afrodescendiente corriendo y, enfurecidos y prejuiciosos, se abalanzaron hacia él. Lo que siguió fue una golpiza colectiva, sin compasión. Entre los agresores había, según el propio Dairon, varios estudiantes de colegio. Además, narra que los insultos no eran por ladrón, sino por su color de piel. El ataque se hizo viral en redes sociales casi de inmediato, bajo la indignación generalizada de miles de personas que observaban un acto de discriminación. En medio de insultos y gritos, el joven Dairon Córdoba fue acorralado por este grupo de personas en el barrio Aranjuez de Medellín. Con agresividad comenzaron a golpearlo brutalmente en su cabeza, torso y brazos. El ataque se dio en un acto de intolerancia tras confundirlo con un delincuente. La concejal de Medellín, Daniela Maturana, llevó la denuncia al Consejo de la ciudad. La gerencia afro de la gobernación de Antioquia se solidarizó públicamente con él. Blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero. Esto es un problema de un racismo estructural que hay en nuestro país. Las autoridades le brindaron a él, a su esposa y a su hija de 3 años esquema de protección y acompañamiento psicológico.
luego de que recibieron amenazas y se vieron obligados a dejar temporalmente su vivienda. Dairon, en medio del dolor, dio unas declaraciones que conmovieron al país entero. Sí, yo los perdono. ¿Qué gano yo con tener mi corazón con rencor? ¿Qué gano yo con odiar a las personas? Dime yo qué gano con eso. Yo no gano nada con eso. ¿Yo qué gano con recuperarme y ir a hacerle lo mismo a ellos? ¿Qué gano yo con eso? El jueves 14 de marzo, 6 días después de la golpiza, empezaron a circular en redes sociales unos videos completamente distintos. Las cámaras de seguridad de un mini mercado mostraron a Dairon sacando bebidas de un refrigerador y guardándoselas en un bolsillo de la sudadera, siendo descubierto por los trabajadores del lugar. Estos videos demostrarían la verdad de lo ocurrido el viernes 8 de marzo. En ellos se observa a Dairo en un supermercado del barrio Campo Valdés intentando hurtar un producto. El registro muestra además que fue descubierto y que salió corriendo del local porque iba a ser golpeado. Los dueños del supermercado indicaron que no podían creer las declaraciones de Dairo en los medios de comunicación. Por eso decidieron mostrar la verdad. Uno de los propietarios en entrevista fue todavía más contundente y desmintió el detalle más conmovedor de toda la historia original. Él dice que estaba en el parque comprando una rosa y no era así. Él vino acá especialmente a comprar alguna cosa, pero no la compró. No fue un ladrón anónimo. El que gritó ladrón fue el propio comerciante al verlo huir después de ser descubierto. Ante la evidencia, Dairon no tuvo más opción que reconocer públicamente lo ocurrido. Me equivoqué, pido perdón a todas las personas que me apoyaron, a las comunidades afro, le pido perdón a los señores del supermercado, a los de la policía, pido perdón a toda esa comunidad que estuvo ahí. Y aquí es donde este caso se vuelve mucho más interesante que un simple era bait, porque incluso después de saberse la verdad sobre el hurto, el componente racial del ataque no desapareció ni se inventó. Dairon mintió sobre cómo empezó todo, pero la forma en que la multitud reaccionó con insultos raciales y la intención de matarlo sigue siendo en sí misma un acto de discriminación real. A día de hoy no sabemos si Dairon fue procesado por falsa denuncia o si ese proceso se archivó, pero se estarán preguntando ¿por qué cerramos este video con este caso? Porque queremos que participen de nuestro debate. Si estuvieras rodeado de 100 personas gritando que alguien es un ladrón, abusador o un asesino, ¿estarías seguro de que esperarías las pruebas? Porque la mayoría de la audiencia se imagina siendo la víctima, pero pocos se imaginan siendo parte de la multitud. El debate queda abierto en los comentarios. Déjame tu postura, lee a los demás y debatamos con argumentos, no con insultos. Un agradecimiento enorme a los miembros del canal por hacer esto posible. Milar Cadimor 7599, Senia Ohio, Postre Chantilly y a mí por hacer posible el video de hoy. Dale like y suscríbete, eso siempre ayuda. Feliz noche.